Me llamo Ana, tengo 30 años y trabajo como enfermera en el Hospital Central. Me casé con Carlos hace 2 años, después de un noviazgo de 5. Era una historia de amor perfecta, excepto por un detalle: su familia, especialmente su madre, Beatriz. Desde el principio, Beatriz dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Los Mendoza eran una familia de clase, como ella siempre decía, dueños de una cadena de restaurantes exitosos. Yo, por otro lado, era huérfana desde los 15 años, criada por mi tía Teresa con recursos limitados. Carlos, cariño, decía Beatriz constantemente, Verónica Guzmán sigue soltera. ¿Recuerdas a Verónica? Su padre es dueño del Banco Regional. Carlos siempre defendía nuestro amor, pero últimamente lo notaba distante, más susceptible a las manipulaciones de su madre. Mi única conexión con mis padres era una misteriosa caja que mi madre me dejó antes de morir, con instrucciones estrictas de no abrirla hasta mi 30º cumpleaños. Durante años, respetando su última voluntad, mantuve la caja guardada, resistiendo la tentación de abrirla. La situación con mi suegra empeoró cuando Carlos fue promovido a gerente general de los restaurantes familiares. Ahora menos que nunca puede estar con alguien como tú, me dijo Beatriz un día. ¿Qué dirán nuestros socios cuando sepan que la esposa del gerente general es una simple enfermera? A pesar del dolor que sus palabras me causaban, me mantenía fuerte. Amaba mi trabajo, amaba ayudar a las personas, y sobre todo, amaba a Carlos. Todo llegó a su punto de quiebre durante la cena mensual familiar. Beatriz había invitado a todos los parientes importantes y, casualmente, también a Verónica Guzmán. «¡Qué coincidencia encontrarte aquí, Verónica!», exclamó Beatriz con falsa sorpresa. «Estás más hermosa que nunca». Verónica, con su vestido de diseñador y joyas brillantes, sonrió con suficiencia. «Gracias, Beatriz. Acabo de regresar de París. Papá acaba de comprar un banco allá». Pude ver cómo los ojos de Beatriz brillaban, mientras Carlos parecía incómodo a mi lado. «Carlos», continuó Verónica, «deberíamos reunirnos algún día. Para ponernos al día». Antes de que pudiera responder, Beatriz intervino. «Maravillosa idea. Carlos necesita relacionarse con gente de su nivel». «Mamá», advirtió Carlos débilmente. «¿Qué? Es la verdad». Beatriz me miró directamente. «Ana, querida, debes entender que en nuestro círculo social, las apariencias son importantes». «Las apariencias no definen a una persona», respondí suavemente. Beatriz rió con crueldad. «¿No? Mírate. Una huérfana que trabaja como enfermera. ¿Qué podrías ofrecerle a esta familia?» «Amor, lealtad, respeto», comencé. «Amor». Beatriz se levantó de su silla. «Miren a la huérfana pobretona hablando de amor. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me mantuve firme. «Carlos», susurró Verónica, «tu madre tiene razón. Necesitas a alguien que entienda tu mundo». Miré a mi esposo, esperando que me defendiera. Pero Carlos solo bajó la mirada a su plato. En ese momento, mi teléfono sonó. Era María, la abogada de mis padres. «Ana, feliz cumpleaños. Es hora. La caja que tu madre te dejó, debes abrirla ahora». Entonces recordé, hoy cumplía 30 años. Con las manos temblorosas, saqué la caja de mi bolso. La había traído conmigo porque planeaba abrirla en casa después de la cena. «¿Qué es eso?», preguntó Beatriz con desdén. «¿Más baratijas de tu familia muerta?». Ignorándola, abrí la caja. Dentro había una carta y varios documentos. «Querida Ana», comencé a leer en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que has cumplido 30 años. Querida Ana, si estás leyendo esto, significa que has cumplido 30 años. Hay algo que tu padre y yo nunca te dijimos. Nuestra familia no era lo que parecía. La vida sencilla que llevábamos era una elección, no una necesidad. Tu padre y yo éramos los propietarios mayoritarios de Grupo Médico Internacional, GMI, la red de hospitales privados más grande de Latinoamérica. Vivíamos modestamente porque queríamos criarte con valores, no con privilegios. Todos los documentos de propiedad están en esta caja, junto con las claves de las cuentas bancarias. El doctor Ramírez, director del Hospital Central donde trabajas,
Era nuestro mejor amigo y ha estado cuidándote en secreto todos estos años. Mis manos temblaban mientras leía. El doctor Ramírez, mi mentor en el hospital, ¿sabía todo esto? ¿Qué tonterías estás leyendo?, interrumpió Beatriz. ¿GMI? Eso es ridículo. En ese momento, María, la abogada, entró al comedor. Buenas noches. Siento interrumpir, pero tenía que estar presente para este momento. ¿Quién es usted?, demandó Beatriz. Soy María González, abogada corporativa de GMI y albacea del testamento de los padres de Ana. Carlos finalmente habló. ¿GMI? El grupo que tiene 30 hospitales en 5 países. María asintió mientras sacaba más documentos de su maletín. Exactamente. Y Ana es ahora la propietaria mayoritaria. Verónica, que había estado bebiendo vino, casi se ahoga. ¿Ella? ¿La enfermera? Una enfermera que heredó un imperio médico valorado en más de $3.000 millones, confirmó María. Beatriz se levantó tambaleándose. Esto es imposible, imposible. Los papeles están en orden, continuó María. De hecho, el Hospital Central donde Ana trabaja es solo uno de los 30 hospitales que ahora posee. El doctor Ramírez también entró al comedor. Es cierto. He estado supervisando todo desde que sus padres fallecieron. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? El doctor Ramírez sonrió amablemente. Tus padres querían que desarrollaras tu propio camino. Querían asegurarse de que te convirtieras en alguien por tus propios méritos, no por tu apellido o tu dinero. Pero, balbuceó Beatriz, todas esas veces que te humillé. Todas esas veces que me llamaste pobretona, completé, estaba trabajando en mi propio hospital. Carlos se acercó a mí. Ana, yo. ¿Tú qué, Carlos? ¿Vas a defender nuestro amor ahora que soy millonaria? Verónica intentó salvarse. Ana, siempre supe que eras especial. Por favor, la interrumpí. Hace 10 minutos estabas de acuerdo en que no era suficiente para esta familia. María intervino nuevamente. Ana, hay más. Tus padres también dejaron instrucciones específicas sobre la fundación benéfica del grupo. ¿La fundación? Sí, la que proporciona atención médica gratuita a familias de bajos recursos. Tus padres establecieron que el director de la fundación debe tener experiencia directa en atención al paciente. El doctor Ramírez sonrió. Por eso era tan importante que trabajaras como enfermera. No solo estabas aprendiendo el negocio desde abajo, también estabas cumpliendo con los requisitos para dirigir la fundación. Las lágrimas finalmente corrieron por mis mejillas, pero esta vez eran de comprensión y gratitud. Mis padres no solo me habían dejado una fortuna, me habían dado las herramientas para manejarla con sabiduría y compasión. En los días siguientes, mi vida dio un giro de 180 grados. El doctor Ramírez me presentó formalmente al equipo directivo de GMI, aunque muchos ya me conocían como la enfermera dedicada del Hospital Central. Señorita Ana, dijo Ricardo, el CFO, sus padres estaban muy orgullosos de usted. Siempre seguían sus progresos. Mientras tanto, el drama familiar continuaba desarrollándose. Beatriz intentó un acercamiento desesperado. Querida nuera, dijo con voz melosa cuando apareció en mi oficina. Todo fue un malentendido. Un malentendido de 2 años. Respondí sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. Debes entender, solo quería lo mejor para Carlos. No, Beatriz. Querías lo mejor para ti. La diferencia es importante. Carlos también intentó arreglar las cosas. Apareció en el hospital con un ramo de rosas. Ana, por favor. Podemos empezar de nuevo. ¿Como tu esposa o como tu jefa?, pregunté. ¿Qué quieres decir? El Hospital Central acaba de comprar la cadena de restaurantes Mendoza. Tus padres aceptaron vender cuando supieron que su situación financiera era complicada. Carlos palideció. ¿Compraste el negocio familiar? No, yo no. El consejo directivo lo decidió. Aparentemente, tu madre ha estado desviando fondos durante años. La noticia de mi herencia se extendió rápidamente. Verónica intentó manipular la situación a su favor, dando entrevistas donde afirmaba ser mi mejor amiga. Es gracioso,
Le dije cuando la encontré en un evento benéfico. No recuerdo que fuéramos amigas cuando me llamabas, la enfermera pobretona. Pero no todo era venganza. Tenía una responsabilidad mayor que cumplir. Convoqué una reunión del consejo directivo. Quiero expandir la fundación, anuncié. Duplicaremos el número de pacientes que atendemos gratuitamente. Pero eso afectará las ganancias, protestó un director. Mi padre siempre decía, la verdadera riqueza está en las vidas que mejoramos. El doctor Ramírez sonrió orgulloso. Tus padres estarían muy felices de escucharte decir eso. Implementé cambios significativos. Cada hospital del grupo debía dedicar el 30% de sus servicios a atención gratuita. Establecí programas de capacitación para enfermeras, recordando mis propios inicios. Un día, mientras visitaba el área pediátrica, una madre me detuvo. ¿Es usted la dueña?, preguntó. Sí, ¿hay algún problema? No, sonrió con lágrimas en los ojos. Quería agradecerle. Mi hijo necesitaba una cirugía que no podíamos pagar. Su fundación nos salvó. Esas palabras valían más que todos los millones heredados. Carlos finalmente pidió el divorcio, admitiendo que no podía manejar que su esposa fuera más poderosa que él. Siempre fuiste más fuerte que yo, dijo mientras firmaba los papeles. Solo que antes podía pretender que no era así. Beatriz perdió su posición social cuando se reveló el escándalo financiero de los restaurantes. La última vez que la vi, estaba vendiendo su casa para pagar las deudas. La vida da muchas vueltas, le dije cuando me pidió ayuda. Pero a diferencia de ti, yo sí ayudo a los necesitados. Le ofrecí un trabajo como voluntaria en la fundación. Quizás así aprendas el valor real de las personas. Hoy, 5 años después, GMI ha duplicado su tamaño, pero más importante, ha triplicado el número de pacientes que atiende gratuitamente. En mi oficina, mantengo la foto de mis padres y la carta que me dejaron. Cada vez que la leo, entiendo mejor su sabiduría. El dinero puede comprar hospitales, decía mi padre, pero solo el amor puede sanar personas. Mi madre añadía, la verdadera clase no está en la cuenta bancaria, sino en cómo tratas a los demás. Mientras observo desde mi ventana a los pacientes entrando al hospital, sonrío pensando en lo mucho que ha cambiado mi vida. Pero en el fondo, sigo siendo la misma enfermera que solo quiere ayudar a los demás. Porque al final, como mis padres me enseñaron, no importa cuánto dinero tengas, sino cuántas vidas puedes mejorar con él.